Hola muchachos, bienvenidos al espacio Aprendiendo Física con el Vladis. Hoy vamos a ver lo que son circuitos en serie paralelo y leyes de Kirchhoff. Esta es la clase número 10 de electromagnetismo y vamos a empezar. Ok, hay dos tipos de circuitos muy sencillos. Estos marcadores. Bueno, muy sencillos. Déjenme buscar el marcador, aguántenme. Ahí lo. Son los circuitos en serie paralelo. Estos se utilizan cuando tienes un circuito sencillo y tú lo que haces es simplificarlo más. Las reglas o las propiedades de los circuitos en serie paralelo, cuando es en serie, la resistencia total va a ser la suma de las resistencias que tienes en ellos. Es decir, un circuito en serie es un circuito donde tienes el resistor uno continuo del otro, del conductor. Como aquí, este está continuo a este y este a este. Estos son en serie. Y la resistencia total lo vas a obtener sumando la resistencia de este, más este, como aquí tiene marcado. Esa sería tu resistencia total. En esta parte tú tendrías el voltaje de la fuente y ya marqué la corriente eléctrica en el circuito. El voltaje de la fuente es la suma de las caídas de voltaje. Es decir, en este caso, aquí yo tendría un voltaje V1, un voltaje V2 y un voltaje V3. A esos voltajes se les llama caídas de voltaje. Y la suma de las caídas de voltaje te da el voltaje de la fuente. Como aquí lo tengo marcado, la suma de ellos es el voltaje de la fuente. Y la corriente eléctrica, a través de cada uno de los resistores, tendrías una corriente I1, I2 e I3. La corriente eléctrica es igual a través de cada uno de ellos. Es decir, I1 igual a I2 e igual a I3. Ahora, ¿qué pasará si de estos resistores si yo le pusiera fueran foquitos? Es decir, que yo tuviera esto, tengo aquí y luego aquí le pongo un foquito, un foquito, un foquito y cierro el circuito. Lo que voy a tener es que los foquitos prenden. Mira, estos pelos que les estoy poniendo indican que prendieron. Pero ¿qué pasará si yo le pongo otro foquito? Si yo le pongo otro foquito, ¿qué pasó con la resistencia? Tu resistencia aumentó, ¿por qué? Porque tendrías más R4. Entonces de la fórmula de B es igual a I por R, yo puedo despejar I es igual a B sobre R. Cuando la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye, entonces tendrías corrientes más pequeñas. Entonces, si tienes corrientes más pequeñas, a través de cada uno de ellos, los foquitos prenden menos. Le voy a borrar un pelo para indicar que prendió menos. Ahí está. Como le borré un pelo, indica que prendió menos. ¿Por qué prenden menos? Porque tienen mayor resistencia y como tienen mayor resistencia, su corriente es menor. Pero las corrientes deben ser iguales a través de cada uno de ellos. Entonces, si disminuye la corriente, va a disminuir a través de cada uno de ellos. Entonces, esto sería un circuito en serie. ¿Cómo sería un circuito en paralelo? De esta manera. Es decir, la resistencia total, bueno, en paralelo quiere decir que está uno al costado del otro. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. La resistencia total sería el inverso de la suma de los inversos. Es decir, ese es el inverso 1, 2 y 3 de la suma de los inversos. Este es el inverso de la suma de los inversos. Entonces sería 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3. El voltaje de la fuente sería igual a través de cada uno de ellos, ya que cada uno de ellos es como si estuviera conectado directamente a la fuente. Es decir, yo que tendría un voltaje B1, B2, B3, pero el voltaje de B1, B2, B3 es igual al voltaje de la fuente, como aquí lo tengo marcado, ya que cada uno tendría una línea directa hacia él. La corriente total, aquí tendríamos yo una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. La suma de las corrientes va a ser igual a la corriente total, es decir, yo aquí tengo una corriente total que entró a esto y esta I total se dividió en esta y en esta. Esta va para acá, esta va para acá y esta va para acá. Pero la corriente total sería la suma de esta y esta, es decir, I1, I2 e I3, como aquí lo tengo marcado. Ahora, ¿qué sucede si yo le pongo aquí que estos fueran foquitos y le pongo otro foquito más? La resistencia disminuye. Y si la resistencia disminuye, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta. Y si aumenta la corriente,
se acaba más rápido el voltaje de la fuente o la pila. Estos serían circuitos en serie y circuitos en paralelo. Voy a mover un poquito la cámara para poder hablar ahora de lo que son reglas de Kirchhoff. Espérame tantito. Ay, creo que ahí se alcanza a ver. Ahí se ve. Las reglas de Kirchhoff, como aquí lo plantea, son cuando las redes no se pueden combinar de una manera sencilla. Por ejemplo, estas son combinaciones sencillas. Yo tengo aquí uno al lado del otro, uno a un costado del otro, y me dan circuitos en serie paralelo, pero son circuitos sencillos. Son combinaciones sencillas y se pueden simplificar con un resistor más sencillo todavía. Cuando eso no se puede hacer, tú tienes que utilizar las leyes de Kirchhoff, es decir, las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, como le quieras llamar, aquí le dice como quiere. No sé la verdad cómo se pronuncia correctamente, aquí yo le digo Kirchhoff. Es cuando no se puede hacer una combinación más sencilla. Para ello hay que conocer algunas reglas de los signos, que ahorita vamos para allá, pero para ello hay que definir lo que es un nodo y una malla. Un nodo es donde se unen 3 o más conductores. Por ejemplo, aquí, en este punto, yo tengo un punto donde se unen 4 conductores. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 conductores. Entonces quiere decir que aquí es un nodo, porque me está diciendo que deben de ser 3 o más, pero yo tengo 4, es más de 3. 3 o más. Aquí yo tengo un nodo. Eso sería un nodo, donde se unen 3 o más conductores. La malla, cualquier trayectoria cerrada de conducción. Es decir, yo puedo definir aquí una trayectoria cerrada de conducción así, lo que marqué aquí en rojo, no sé si se alcanza a ver, pero eso sería la malla en ese ejemplo. Ah, sí se alcanza a ver. Esa sería mi malla en ese ejemplo. Entonces, esos dos puntos yo debo conocerlos para poder trabajar con las leyes de Kirchhoff. Ahora, aquí ya tengo marcado con 2 colores, que es verde y azul. El verde dice regla de Kirchhoff de los nodos. Dice, la corriente es igual a 0. O sea, la suma de las corrientes debe ser igual a 0. La suma de las corrientes es 0 positivo cuando entra y negativo cuando sale. Por ejemplo, aquí. Yo aquí te marqué en rojo esta corriente total, que es la que está entrando al nodo, o sea, este punto. Y esta está saliendo por acá, sale por acá y sale por acá. Pero la corriente que entra y total debe ser igual a la suma de estos que salen. La que entra es positivo y la que salen serían negativos. Entonces en este caso, de acuerdo a esta regla, te quedaría I total positiva, porque está entrando, menos I1, menos I2, menos I3. ¿Por qué? Porque I1, I2 e I3 están saliendo del nodo. Y esto debe ser igual a 0. Eso es lo que te dice la regla de Kirchhoff de los nodos con respecto a las corrientes. Ahora, la regla de Kirchhoff de las mallas. La suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Es decir, la suma de las diferencias de potencial en cualquier malla es 0. Yo aquí tengo una malla, un recorrido completo. Entonces, ahorita vamos a ver el convenio de los signos, pero hay que tener en mente que debe ser 0. Vamos a este lado, que es el ejemplo. Voy a mover mi cámara. ¿Se alcanza a ver ahí? Espero que sí. Sí, sí se alcanza a ver. Aquí yo tengo un ejemplo. Este tipo de circuitos no es un circuito sencillo. Pero yo aquí tengo 2 fuentes de 2 fuerzas electromotriz, la FEM 1, la FEM 2, que son las baterías, y tienen su resistencia interna, R1 y R2, que sería resistencia interna, y este es el resistor que ponemos al circuito. Entonces, este es un ejemplo de un circuito no sencillo. Aquí tienes que utilizar las reglas de Kirchhoff. Volvemos a ver las definiciones, sumatorios de corriente igual a 0. Entonces, estos son los nodos, nuevamente, los puntos donde se unen 3 o más conductores. Aquí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto sería el nodo. El punto A y el punto B son nodos. La corriente que entra
Si entra aquí la corriente en este sentido, acá va a salir para acá y acá va a salir para acá. Esta corriente, que sería positiva, debe ser igual a la suma de estos dos. O si lo vemos como sumatorias, esta es positiva, esta es negativa y esta es negativa. Es como tener 5, acá salen 3, acá salen 2. 5 menos 2 menos 3 te da 0. Sería un ejemplo de esto. Ahora, el recorrido está marcado en verde. Otra vez, como te digo, perdón, la malla. La malla 1 es esta que tiene de afuera. Y le marcamos malla 1. Escogemos de dónde parte y la dirección que va a tener. Nada más, cuando pasa por los resistores o las FEM, debemos respetar este convenio de signos, que ahorita voy para allá. La malla 2 sale para acá y sale de este lado. La malla 3 va para acá y sale de este lado. Ok, vamos viendo el convenio de signos. De acuerdo a lo que me voy a sentar acá, ahí estoy. Este es el convenio de signos. Cuando el recorrido la FEM se va a tomar positiva cuando el recorrido va de negativo al positivo. Aquí yo tengo un ejemplo. Este es parte del circuito, aquí tengo la FEM, no hay resistencia interna, solo es la FEM. Acá es positivo, digo negativo, acá es positivo. El recorrido va en esta dirección, lo que está marcado en rojo. Te fijas, va del negativo al positivo. Si el recorrido va del negativo al positivo, la FEM la vas a tomar positiva. Pero si el recorrido va del positivo al negativo, aquí tengo lo mismo, la FEM la vas a tomar negativa. Entonces, siempre que pase el recorrido por la FEM, fíjate en los signos. Va de negativo a positivo, positiva, de positivo a negativo, la FEM negativa. Pero vamos viendo cuando pasa por los resistores. Esto es a través de la FEM. Aquí yo tengo la FEM. Aquí la FEM, de acuerdo con esto, el más grande sería positivo, el más pequeño es negativo. El recorrido va en este sentido. Entonces va de menos a más. Entonces yo debo tomar esta FEM, menos a más. Debo tomar la positiva esta FEM, cuando yo haga el recorrido. Vamos al recorrido a las mallas con respecto a las resistencias, los resistores. Vamos a tomar I por R, que se refiere a voltaje. Es esta, acuérdate. Y la ley de Ohm que dice que voltaje es igual a I por R. Entonces el voltaje lo vas a tomar, o la I por R lo vas a tomar positivo, cuando el recorrido va de menos a más. Esta también te anotan en tu formulario o no sé, en papelito, lo que tienes que tener presente. Cuando va de menos a más, la vamos a tomar positiva. Aquí yo tengo la corriente, va para acá, dice el recorrido opuesto a la corriente. La corriente. La corriente va para acá, el recorrido va para allá, positiva. Cuando la corriente y el recorrido llevan la misma dirección, la tomas negativa. ¿Sí? Esas son las reglas. Acuérdate, I por R se refiere a voltaje, que estarás hablando de la regla de Kirchhoff de las mallas. Cuando va voltaje y recorrido en la misma dirección, I por R negativo. Cuando voltaje y recorrido van en direcciones opuestas, I por R positivo. Aquí le paramos la teoría, vamos a hacer problemas.